Bienvenidos amigos de Informa Radio. Hoy continuamos con un nuevo programa de historias de lo oculto. Os propongo caminar juntos conmigo para descubrir poco a poco los sucesos que sin duda han ido marcando nuestros destinos desde hace siglos. Lo que no conoces del pasado, presente y el futuro. Lo que personajes a la vista y sin embargo ocultos en su verdadera esencia han tramado, planeado y ejecutado como parte de un ambicioso y espeluznante plan transmitido generación tras generación. Desde sucesos disfrazados de política y de progreso y que son realmente un conjunto de propósitos diabólicos con el fin de la destrucción de las almas, de la familia, del cristianismo. Nos adentraremos por sus vínculos en caminos misteriosos de sucesos sobrenaturales y preternaturales. Adelante pues. Antes de continuar, podéis elegir entre tomar, como en la película Matrix, una cápsula azul para permanecer en la ignorancia, continuar en un mundo fabricado ad hoc por y para las élites, y una cápsula roja para despertar, abrir los ojos y descubrir realmente de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde vamos. Tienes unos segundos para apagar, desconectarte o cambiar a otra emisora o escuchar Historias de lo Oculto con José Manuel Aparicio. 3, 2, 1. Acabas de entrar en Historias de lo Oculto. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches desde Informa Radio, Historias del Oculto. Hoy vamos a tratar un tema que viene siendo actualidad desde hace bastantes años, incluso olvidándonos del referente COVID. El tema es que la salud que mata, las vacunas, el monopolio y los tratamientos enterrados. Os podéis imaginar de que vamos a hablar de farmacéuticas, de tratamientos para distintas enfermedades y de las vacunas. Para ello tenemos hoy a dos invitados que mi querido amigo don Francisco de Quevedo va a proceder a presentar inmediatamente. Don Francisco, por favor, si es tan amable. Buenas noches, queridos amigos y Josema. Voy a presentar a nuestros invitados de hoy para el programa titulado La salud que mata, vacunas, monopolio y los tratamientos enterrados. Inmaculada Fernández, investigadora y autora de El libro negro de las vacunas, obra de referencia en el activismo crítico con la política vacunal. Su trabajo se inscribe en la tradición periodística que desde los años 90 ha documentado reacciones adversas, conflictos de intereses en los comités asesores y la creciente concentración del sector. A ella se debe buena parte de la divulgación en castellano de información procedente de fuentes originales, BAERS, bases europeas de farmacovigilancia, actas desclasificadas, que rara vez alcanza los medios mainstream. Dr. Ángel Ruiz Valdepeñas, médico en ejercicio con larga trayectoria clínica, conocido por su posicionamiento crítico con el paradigma oficial del cáncer y otras patologías crónicas. Defensor de un abordaje integrador que combine terapias oncológicas convencionales con abordajes metabólicos, inmunológicos y nutricionales, ha denunciado públicamente los obstáculos administrativos, corporativos y mediáticos que frenan la investigación y aplicación de tratamientos no rentables para la industria. Su voz forma parte del heterogéneo conjunto de profesionales que, dentro y fuera de España, cuestionan el monopolio terapéutico. Pues muchas gracias, don Francisco. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Doña Inmaculada, si está usted ahí, muchas gracias por acompañarnos también esta tarde. Muchísimas gracias, José Manuel, y bueno, pues un saludo también para Ángel Ruiz Valdepeñas. Me da mucha pena no estar finalmente en el estudio, pero bueno, la cabeza que tiene muchas cosas. No pasa nada, hay más días que, como se dice, que longanizas. No hay problema. Pues si os parece bien, os voy a realizar unas cuantas preguntas que mi amigo don Francisco de Quevedo me ha estado asesorando después de estudiaros vuestros currículum, lo que hacéis, que es un mar de conocimiento. Tu libro maravilloso de El libro negro de las vacunas. Y pues vamos a empezar con unas cuantas preguntas. Por favor, don Francisco, si es tan amable. Díganme, señores, ¿cómo es que la cuna se torna féretro antes que el pecho se haga voz? Pues si muere el infante en horas, y a las horas sigue el pinchazo.
¿Qué mira la ciencia cuando mira a otro lado? ¿La causa o el salario? Doña Inmaculada. Wow, qué buena pregunta. Me ha encantado la presentación, por cierto, y la pregunta de Francisco de Quevedo. Pues efectivamente, la muerte súbita del lactante está muy vinculada con las vacunas y esto lo sabemos desde hace muchos años porque hay estudios independientes que realmente lo vinculan. Y bueno, pues ahora se me viene a la mente al investigador de Estados Unidos, Neil Z. Miller, que tiene un estudio donde analiza los datos reportados en el VAERS, que es el organismo que recopila los efectos adversos de las vacunas en Estados Unidos, y durante, creo recordar que son 2 décadas, de 1990 a 2019, y bueno, o más, y bueno, pues vio clarísimamente que hasta más del 50% de las muertes súbitas se producen en los 3 días después de la vacunación y hasta casi el 80%, en el 79% de los casos de las muertes súbitas se producen en la semana después de la vacunación y luego después. Y no nos encontramos muertes súbitas del lactante en niños que no estaban vacunados. Entonces, esto es muy grave, está muy oculto, por eso que habéis apuntado también de los conflictos de interés. Y bueno, para hablar de todo esto, pues personalmente aprovecho para anunciar que el 19 de septiembre habrá un congreso en Balaguer que se llama Segundo Congreso de Años por Vacunas, Autismo y Muerte Súbita, donde va a participar en directo el investigador de Estados Unidos, Neil Z. Miller, que por cierto hace poco le anularon el estudio sin dar ni una sola explicación, simplemente porque podría causar quizás alarma, cuando realmente es un dato muy alarmante, pero no rebatieron ni uno de los datos que expuso en el estudio. Así que esto es muy grave, efectivamente. Doctor, ¿qué opina usted sobre el tema muerte súbita vacunas? Bueno, si me permites, José Manuel, gracias lo primero por la invitación. Un placer que estés aquí conmigo, por Dios, con nosotros. Gracias. Y un saludo también para Inmaculada Fernández. También me hubiera encantado darte de nuevo un abrazo en directo. Ay, sí, en otro día. A mí también, la verdad. Lo posponemos para la siguiente ocasión. Y sí, quería un poco resaltar que en el mundo tan complicado en que vivimos, gracias a valientes intervenciones, trabajos como el Inmaculada, se están salvando muchas vidas. Igual que en directo también le dije a Karina Acevedo Whitehouse, que es médico veterinaria, digo, tú como veterinaria has salvado más vidas humanas que muchos médicos humanos. Y me atrevo a decir que con tu trabajo, querida Inmaculada, Inma, estás salvando a más niños que la mayoría de los médicos. Entonces estoy profundamente agradecido y creo que toda la sociedad tiene que mirar con mucho respeto y mucho cariño. Y como comprendí perfectamente cuando nos conocimos en persona, al no ser médico, en tu caso, o médica, al no ser bióloga, al no ser veterinaria, pues tienes que ser muy escrupulosa en todo lo que dices, y entonces eso también, para los que lean tus libros o te escuchen en el enorme trabajo de divulgación que estás haciendo, pues tiene que valorar de especial manera. Todo está perfectamente documentado, todo lo que dices está perfectamente respaldado por una abundantísima fuente de estudios científicos, de testimonios de investigadores de primera línea. Entonces, públicamente te quiero dar las gracias por el trabajo tan maravilloso que estás haciendo. Muchísimas gracias, Ángel. Ya han pasado algunos años desde que nos conocimos, en verdad, en la presentación de mi primer libro ahí en Madrid, en una librería, Sí. que también ibas a hablar, a dar una conferencia. Y bueno, fue en el 2022, creo, en mayo del 2022. Muchísimas gracias. Me estoy muy emocionada con las palabras que me has dedicado. Gracias, Ángel. Sí, qué menos. Y sí, ese es un tema que cada vez está más en boga, es un tema muy presente y lo va a estar más presente. Todos los temas que estás tocando, Inma, y como sabe perfectamente también nuestro anfitrión, José Manuel, cada vez va a estar más presente, porque si antes había 7 dosis de inmunizaciones en la infancia, ahora hay 60, 70, bueno, los datos precisos seguro que lo sabes tú mucho mejor, Inma. Entonces, cada vez hay más datos de autismo, cada vez hay más datos de muerte súbita,
Yo llevo 35 años de médico y en mis primeros años no había tratado ningún caso de autismo. Sabía que eso existía, pero actualmente ya tengo varios niños tratándose con problemas de autismo y con otros trastornos del neurodesarrollo. Y por supuesto los episodios de muerte súbita se están disparando tremendamente, la mayoría están silenciados, no están reconocidos como de ninguna manera en su relación con la vacuna. Hay una tremenda infranotificación por cada caso declarado. Puede haber un factor de infranotificación de 30, de 50 hasta del 100%, ¿no? Los efectos secundarios postvacunales, hay estudios que dicen que se reporta menos del 1%. Pero cuando además hay una muerte, la muerte hace que uno trate de olvidar lo antes posible. Entonces, probablemente esa familia que ha perdido a un bebé no quiere ni oír hablar del tema, solo quiere quitarse el dolor del corazón. Entonces estoy seguro, por la propia gravedad de la temática, que la infranotificación podría ser aún mayor, que cantidad de, no solo muerte súbita del lactante, sino muertes en el tercer trimestre del embarazo, muertes en el segundo trimestre, muertes en el primer trimestre del embarazo, tienen que ver con esas vacunas que ha recibido la mujer embarazada en algún momento del embarazo, o incluso la pareja de la mujer embarazada, que por esos mecanismos que están perfectamente descritos, el shedding, la diseminación, una inmunización o un tratamiento que recibe el hombre, el varón, puede afectar a través de las relaciones íntimas a la mujer y de ahí pasar la barrera placentaria y terminar afectando al bebé. Y como cada vez hay más coacción a que nos pongamos inóculos de diverso tipo, estoy seguro que es, por desgracia, a menos que la población, gracias a trabajos como este que estás liderando hoy, José Manuel, y el trabajo excelente de divulgación de Inmaculada, pues este problema va increciendo. Tenemos un problema, Houston. Sí, grave problema. Sí, y además mucha gente no se entera. Ese es el grave problema. Por eso desde Informa y desde Historias de lo Oculto, nuestro propósito, el mío particular en esta cruzada, es daros a conocer una serie de cosas a todos los oyentes a través de personas de un valor intelectual y de un trabajo profesional como son el doctor Ruiz y Inmaculada. Pues vamos a por la tercera pregunta que don Francisco de Quevedo nos tiene preparada. Si la muerte llega callada, y el certificado también, ¿no será que llaman súbita a aquello que más pronto le sale a la pluma que a la conciencia? Pues súbito es el rayo, mas no se disculpa al cielo por no haberlo anunciado. Inmaculada. Efectivamente, estoy muy de acuerdo también con todo lo que decía el doctor Ángel, que es muy tremendo que se esté vacunando a las madres en el embarazo. También, aquí quiero recordar que la Asociación Española de Pediatría recomienda 6 inóculos en el embarazo: difteria, tétanos, tosferina, gripe y COVID, y ya también la vacuna contra el virus respiratorio sincitial. Y esto va aumentando y efectivamente no tenía nada que ver las pocas dosis que recibíamos nosotros, a lo mejor 7 dosis, 9 o 12, ¿no? Porque también iban aumentando, a las 60, estamos en 59-60 dosis en las comunidades autónomas, y la Asociación Española de Pediatría, con gravísimos, pero gravísimos conflictos de interés con la industria farmacéutica, como ellos mismos reconocen todos los años, porque se ven obligados a reconocerlos en sus calendarios de vacunas recomendados, pues estamos actualmente en 73 dosis de vacunas desde el embarazo hasta los 18 años. Y esto pues no es tan súbito. Claro, si revisamos los calendarios, pues vemos que la muerte súbita del lactante era un síndrome que se llama síndrome de muerte en la cuna, que se empieza a hablar de él en los años 60 del siglo XX, justo coincidiendo pues con esta regularidad más habitual en poner vacunas, en formar los calendarios de vacunas. Y ha ido aumentando. Y efectivamente no es tan súbito, vamos, es súbito, claro, porque es un niño que estaba bien,
que a veces tiene alguna reacción adversa ya ese mismo día, pero que de repente pues se muere sin ninguna causa aparente, pues deja de respirar. Y mucho tendrán que ver los adyuvantes tóxicos que tienen las vacunas, por ejemplo, el aluminio en altas cantidades que se está inyectando. Pues que esa dosificación o eso que dicen que tiene que haber por vial cierta cantidad, pues esa cierta cantidad no fue establecida nunca en base a ningún estudio de seguridad, sino más bien lo que consideraron que era eficaz para levantar la respuesta inmunitaria deseada de anticuerpos, pero nunca se estudió. Es lo que estoy revisando yo ahora con toda la documentación que estoy revisando, y esto es tremendo. Y he de decir también que, aunque nos cueste mucho creerlo, es totalmente cierto y fácilmente demostrable que ninguna vacuna del calendario infantil cuenta para su aprobación o ha contado para su aprobación ni en Europa ni en la FDA en Estados Unidos con estudios de seguridad a largo plazo ni con un verdadero placebo. Y esto hay que decirlo alto y claro, porque si nos remitimos a los documentos, que yo los llevo en mi canal de Telegram, Inmaculada Fernández, canal de información, nos encontramos que hay vacunas que solo han presentado estudios de seguridad de 2 días, de 3 días, 4 días. Por ejemplo, la vacuna contra la hepatitis B, que se pone en España en Gerix-B, pues en el documento de aprobación de la FDA, pues dice que tiene 4 días solo de estudios de seguridad a largo plazo y no se ha estudiado frente a un verdadero placebo. Igual pasa en Europa. En Europa es incluso más difícil porque ni tan siquiera se detallan los días, y en los que yo he encontrado los días, por ejemplo, Infarix Exa, que es una hexavalente para 6 vacunas en una, pues reconoce que solo tiene 1 día de estudio de seguridad y 3 de seguimiento. O sea, ¿esto qué es? Hay productos en el mercado que no han demostrado ser seguros porque, ¿qué es eso de 3, 4 o 5 días de estudios de seguridad? No han demostrado ser seguros y luego no se ha comparado frente a un verdadero placebo. Y yo recomiendo también mucho el libro de Tortugas hasta el fondo para ver clarísimamente todas las fuentes originales de todo lo que estoy yo ahora mismo contando. Muy bien, doctor. Su experiencia profesional ahora mismo con casos de muerte súbita en lactantes, ¿puede contarnos algo? Un problema hepático, por un problema renal. O sea, no dice nada de por qué. La palabra muerte súbita del lactante, síndrome de muerte súbita del lactante, no habla para nada de dónde viene el problema. Pero es que la forma de trabajar en general de la medicina occidental, por decir, se basa en estos diagnósticos sindrómicos, es decir, un conjunto de síntomas, un conjunto de fenómenos, y a eso se le pone un determinado nombre y se establece un tratamiento con respecto a eso, que normalmente lo único que hace es calmar síntomas. En este caso, por desgracia, no hay síntoma que calmar, el bebé ha muerto. O sea, el fenómeno clínico es que el bebé se ha muerto. Le ponemos un nombre rimbombante, muerte súbita del lactante, pero no dice nada de por qué se nos ha muerto ese bebé. Perdona que le interrumpa. Hay unos, ¿cómo expresarlo? ¿Cómo preguntártelo? Unos síntomas antes de que se produzca esa muerte súbita, es decir, aumenta la temperatura del bebé, convulsiones, no sé, alguna cosa que pueda significarnos que se aproxima a algo muy grave. No, o de pronto precisamente ese nombre sindrómico, muerte súbita, nos habla de eso. No había ninguna señal de alerta antes, en general no la hay. Como decía Inmaculada, pues puede ser que el día de la vacunación tuvo fiebre, estaba lloroso el niño, tuvo una diarrea, y a los 2, 3, 7, 10 días, un mes, un día se queda dormido y no se despierta el bebé. Bien. Entonces, en la mayoría de los casos no hay nada. En la mayoría de los casos, ni siquiera con la autopsia se acaba por determinar cuál es la verdadera causa de la muerte súbita. Y bueno, eso no nos tiene que sorprender porque estamos hablando de sustancias, o sea, la asociación estadística y podemos decir sin duda causal entre las vacunas y la muerte súbita es muy evidente, como no hay muertes súbitas en niños no vacunados, en mamás no vacunadas, y hay una asociación temporal tremenda que están muy agrupados en un periodo de tiempo muy corto a partir de la inoculación.
Entonces eso nos habla de una causalidad sin duda, pero en una autopsia normal no se determinan los niveles de aluminio, niveles de mercurio, de polisorbatos, de cantidad de ADN foráneo, que no es del bebé. Entonces no se llega casi nunca a determinar cuál es la verdadera causa. Y aunque se determinara, por ejemplo, que ha habido una arritmia, que hay un problema en el corazón, pero ¿por qué se ha desencadenado esa arritmia en ese bebé recién nacido, que a lo mejor no hubiera ocurrido ese desenlace fatal a pesar de que haya ese otro segundo problema? En muy pocos porcentajes de los casos realmente hay una causa demostrable, anatómica, un problema físico que ha determinado esa muerte súbita. La mayoría de los casos son de causa no aclarada y esa es la gran mayoría que están provocadas por las vacunas. Vamos a decirlo así porque es que es así. Bueno, don Francisco, si es usted tan amable, vamos a continuar con otra de sus cuestiones. Por favor. Pregunto, y no me lo nieguen. ¿Qué padre firma una autorización que no entiende sobre un cuerpo que no habla, para un riesgo que nadie le cuenta? ¿Y aún llamamos a esto consentimiento informado o consentimiento uniformado? Vamos a ver, Inmaculada, yo quiero unir a la pregunta de don Francisco mi opinión, que posiblemente sea la vuestra, doctor, y también como pregunta a Francisco de que, ¿qué padre ahora mismo? Pues el padre que ignora las consecuencias de la decisión que está tomando al firmar una autorización para que se inocule a su hijo una serie de sustancias de las cuales desconoce. No sé si el doctor que firma es conocedor también del peligro que supone el inocular a estos bebés todo esto, o es una mezcla de ambas cosas, de ignorancia de los padres, de atrevimiento, osadía, de confianza total en el sistema, el médico por otro lado de confianza también en el sistema, lo ignora todo también los médicos que recetan, o son cómplices. Inmaculada. Pues qué interesante pregunta todo lo que me habéis planteado. Bueno, yo empezaría diciendo que las vacunas ni tan siquiera se recetan, y esto también es una grave irregularidad, porque, o a mi modo de ver me lo parece, porque en la Agencia Española del Medicamento, si uno va al buscador de la Agencia Española del Medicamento y pone ahí el nombre de cada una de las vacunas del calendario infantil, de todas, también las de, por supuesto, las que entran dentro de la gratuidad de la Seguridad Social, pues se especifica bien clarito que todas las vacunas deben de ser recetadas y se precisa prescripción por escrito del facultativo médico. Y esto, vamos, yo como madre, a mí jamás me han hecho una receta para ninguno de mis hijos. Es que, bueno, yo que tengo 5 hijos, era una persona muy confiada en el sistema, entonces a los mayores les vacunaba de todo y más, hasta que ya empecé a investigar hace 16 años, cuando iban a hacer mi tercera hija. Bueno, pues no conozco ni antes ni ahora ningún médico que prescriba recetas. Y esto es una grave irregularidad y, por lo tanto, tampoco dan a firmar ningún consentimiento informado, porque si los médicos simplemente leyeran el prospecto de la vacuna o la ficha técnica, que es un poquito más amplia, pues verían una larga lista de efectos adversos que han pasado ya en los primeros ensayos clínicos y también en los efectos adversos reportados post-comercialización de la vacuna. En los efectos adversos reportados post-comercialización nos encontramos muerte, en algunas declaran autismo, encefalitis, meningitis, encefalomielitis, infinidad de cosas, mielitis transversa. Entonces, no se dan a firmar nada. Vamos, si acaso se da a firmar alguna autorización, se da en alguna comunidad autónoma donde han empezado a pinchar vacunas en el colegio y firman los padres alguna autorización. Pero, por supuesto, no es un consentimiento informado, porque si no, ¿qué padre que le dijeran, tu hijo puede tener una encefalitis o una meningitis después de las vacunas? A ver, ¿qué padre en su sano juicio se expondría a tan gravísima enfermedad? Pues ninguno, obvio. A mí jamás me contaron que las vacunas tenían efectos adversos graves. Todo el mundo nos creemos, todos los padres vamos confiados al sistema o íbamos confiados al sistema pensando que era un producto seguro, inocuo, que si acaso iba a tener
un poquito de fiebre o un poquito hinchado el brazo o la piernecita y nada más, vamos. Entonces, no nos Inmaculada, hubiésemos imaginado que se muerte. entonces, Sí. ¿qué pasa? El doctor no ha estudiado, no conoce o le da igual explicar todos estos efectos a los padres. El padre, claro, si no se los explican y el doctor pues no tiene tampoco ningún interés o esto no ocurre de una forma habitual, ¿qué pasa? ¿Que en la Facultad de Medicina no se explica esto a los Pues claro, doctores? claro que no se explica. Esto yo me quedé loca cuando ya lo descubrí por una conferencia en abierto que hicieron en una reunión de la Organización Mundial de la Salud, donde reunieron a todos los líderes de vacunas de muchísimos países. Y ahí se habló clarísimamente, lo dijo una alta directiva de la Organización Mundial de la Salud, llamada Heidi Larson, reconoció que los médicos de todo el mundo tienen suerte, dijo, tienen suerte si reciben medio día de formación en vacunas. Entonces ahí ya me lo expliqué todo. Esto fue el 2 y 3 de diciembre del 2019 en Suiza, esta reunión. Entonces ya todo me casó, porque yo todos los documentos que me iba encontrando, cuando empezaba mi investigación, se lo iba pasando a mi pediatra. Y yo entonces supe que mi pediatra, que yo la tenía en alta estima, no tenía ni idea, no se había leído ni los prospectos. Se pensaban que las vacunas tenían virus y bacterias atenuadas y nada más. Y nada más, no sabía que contenían líneas de células de fetos abortados, que fue con lo primero que yo me encontré. No sabía nada. Entonces yo no me podía creer que un médico no supiera. Por supuesto, si no lo saben los médicos, mucho menos los enfermeros, donde actualmente es en las consultas de enfermería donde se vacunan a los niños, en las revisiones esas del niño sano. ¿Qué digo yo? Si el niño está sano, no necesita médico. Pues es que ya nos hemos acostumbrado a que los niños sanos tienen que pincharse muchísimas vacunas en el primer año de vida y en el segundo, estando sanos. Entonces, ¿qué pasa? Los padres entregamos niños sanos a la sanidad pública y nos los devuelven enfermos. Que yo me pasaba la vida en el médico con otitis de repetición, con neumonías, estando vacunados de neumonía, con dermatitis, con psoriasis, con alergias alimentarias el primer año, con virus múltiples varios, pero cuando saben que tiene el niño, dice que es un virus. Bueno, pues eso pasa. Y yo soy testigo en mi casa y en mis hijos, que mi hijo pequeño, que no tiene ni una sola, le fui dejando de vacunar poco a poco, el tercero y el cuarto día se libraron unas cuantas, bastantes, los mayores también, a medida que me iba enterando, pero el que no tiene ni una sola es mi hijo pequeño y no ha precisado nada, no ha precisado ningún antibiótico, no ha tenido bronquiolitis, no ha tenido neumonía, no ha tenido otitis de repetición, no ha tenido absolutamente nada. Has hecho un nada. ensayo clínico pequeño, pero muy contundente con tu propia familia. Pues claro, Doctor, sí, he sido testigo. ¿Qué le dirías ahora mismo a todos nuestros oyentes padres de chavales de 1 a 10, bueno, de recién nacidos hasta los 18 años, que es la fase, por lo que he entendido, que nos comentaba doña Inmaculada, que se le colocan 73 pinchos, acerca de este tema? ¿Qué les dirías a todos estos padres? Bueno, un poco por cerrar el tema de la anterior pregunta de que si hay ignorancia, sí, yo lo resumiría que hay 99% ignorancia, 1% malicia. Y esto lo demuestra el propio hecho de que, por ejemplo, al principio de la pandemia del COVID, pues casi todos los médicos se vacunaron, médicos, enfermeros, y entonces ha habido una mortalidad y morbilidad tremenda entre el personal sanitario. O sea, si hubiera habido malicia, la habrían recomendado a otros, pero no se la habrían puesto ellos. Pero los primeros crédulos hemos sido los médicos y los enfermeros, ¿no? Porque yo creo en la ciencia, la frase típica, ¿no? Eso me lo han dicho en mi propia familia. No, es que yo creo en la ciencia. Digo, ¿y yo en qué crees que creo? Pero la ciencia te hace abrir los ojos. Entonces hay ignorancia, como muy bien decía Inmaculada, hay ignorancia, porque no nos leemos los prospectos o las fichas técnicas. Eso es radicalmente cierto. Primero, son un tocho increíble. Y una reflexión acerca de la ficha técnica es que ¿a quién protege la ficha técnica? ¿Protege al padre o al médico que no se lo leen? Desde luego al niño y a la familia no la protege porque no lo consultan. Protege a la farmacéutica,
porque la farmacéutica siempre va a poder alegar, o sea, a la farmacéutica le interesa que sea lo más gorda posible la ficha técnica, porque yo ya lo advertí que podía producir Guillain-Barré, yo ya advertí que podía producir autismo, yo ya advertí que podía producir muerte súbita. Si usted ha asumido el riesgo, ahora repártanse la responsabilidad entre el médico que se lo recomendó o el Estado, como algunos dicen, no, las vacunas no necesitan prescripción porque es una recomendación desde salud pública. Bueno, entonces lo responsable sería el sistema sanitario del país correspondiente, o si se diera la casualidad de que un médico lo prescribe, la responsabilidad sería de él. Entonces, eso es una reflexión curiosa, que cuanto mayor es la ficha técnica, es mejor para la farmacéutica. ¿Y qué le diría a los padres? Le diría a los padres, que es lo que me has preguntado directamente, pues que tenemos que tomar la absoluta responsabilidad y soberanía en nuestra propia salud. La salud pasó de ser algo completamente dirigido de forma paternalista por los médicos de hace medio siglo, un siglo, donde lo que decía el médico iba literalmente a misa, ¿no? Y luego estaba muy de moda, ¿no? Hay que consensuar con el paciente para que haya un adecuado cumplimiento terapéutico, tienen que estar de acuerdo, ¿no? El paciente tiene que ser responsable. Eso se revirtió completamente en la era del COVID, completamente quedó subvertido. No, es la obediencia ciega, es por el bien de la sociedad, es para proteger a tu abuelo. O sea, ya no hay responsabilidad individual, ¿no? Es mi cuerpo, es mi salud, tengo yo que tomar responsabilidad. Entonces, en este momento tenemos que tomar nuestra responsabilidad, igual que en la economía, igual que tenemos que ver si merece la pena votar o no, por si roban el voto, tenemos que ver la responsabilidad de si compramos un coche diésel, un coche eléctrico, nos pensamos 1000 veces antes de comprar un electrodoméstico, a ver, pues tenemos que pensar realmente que lo que le estamos inoculando a nuestros hijos, a nuestra descendencia, puede tener consecuencias irreparables de por vida. Entonces es un ejercicio de responsabilidad, de información, que por desgracia o por suerte, vamos a verlo en el sentido positivo, tiene que caer en los padres, tienen que informarse con el mismo escrúpulo con el que compramos un artículo para nuestra casa o para nuestro hogar o para un coche, ¿no? Es bueno compararlo con eso porque parece que le damos mucha importancia al vehículo. Creo que va por ahí, por el tema de soberanía en salud y de autorresponsabilidad. Muy bien, pues don Francisco, si es usted tan amable, vamos a pasar a otra cuestión. Quien paga la boda, dice el refrán, que baila con la novia. Y si la novia es la vacuna y el padrino el fabricante, ¿en qué mano queda la del funcionario que la autoriza? ¿En la de la salud o en la del talonario? Inmaculada, como ves, don Francisco de Quevedo no tiene compasión con los que colaboran o por tontería, o por idiotez, o por maldad, como ha dicho ese 1% que me ha dicho, que nos ha comentado el doctor. Yo no sé si será el 1, el 5, el 10, no lo sé, pero la verdad es que hay más tontos que botellines. Y a ese aspecto yo quiero puntualizar con la pregunta de don Francisco que esa confianza ciega que tenemos los ciudadanos en el papá Estado, en el papá medicina, en el papá juez, en el papá de lo que sea, como una institución intocable y que está por encima del bien y el mal, eso para mí ya hace ya años que me causa mucha risa. No sé, Inmaculada, la pregunta del que paga la boda baila con la novia y por lo tanto la vacuna y el que la fabrica van de la manita y los que pagamos el pato con nuestros impuestos lo primero y con nuestra salud después somos los mismos de siempre. ¿Qué podemos hacer para que la gente espabile, Inmaculada, por favor? Pues estar muy bien informados, obvio, claro, si es la propia farmacéutica la que tiene que presentar estudios para la aprobación de su medicamento y las agencias reguladoras no hacen otros estudios nada más que aprueban eso que le presentan, pues así es como nos explicamos que las vacunas no tienen estudios de seguridad ni a largo plazo, muy poquitos días, ni con un verdadero placebo, porque si la compararan con un verdadero placebo, de verdad, se vería que el riesgo-beneficio no se compensa en absoluto. No, nos vamos a tragar que tiene todos los beneficios que dicen.
Pero claro, si la comparan con otra vacuna, si en los ensayos clínicos hay dos grupos, el grupo de niños que recibe la vacuna de prueba y un grupo de control que tiene que recibir el placebo, pero en vez del placebo recibe otra vacuna anterior, o reciben los mismos componentes de la vacuna que se prueba menos los antígenos, con lo cual va a recibir las mismas cargas de aluminio, el mercurio, que se sigue utilizando como inactivador de virus y bacterias, el formaldehído, que es cancerígeno, el polisorbato 80, que es mutagénico, pues nos encontramos que en los ensayos clínicos hay más o menos el mismo número de muertes. Porque, padres, he de decirles que los ensayos clínicos reportan muertes. Hay el mismo número de hospitalizaciones, porque después de recibir vacunas los niños acuden al hospital por múltiples afecciones. Hay muchas enfermedades graves. Pero lo que dicen es, más o menos ha habido el mismo número de muertes, el mismo número de hospitalizaciones en ambos grupos, con lo cual dicen, la vacuna es segura. Yo me río de esto, de la vacuna es segura. Pues tenemos que empezar a abrir los ojos, pues leyendo, acercándonos a las fuentes originales. Afortunadamente es verdad que la información es ingente y está muy enterrada, también la ocultan mucho. Pero bueno, yo en mi primer libro llevo más de 400 referencias, en el segundo de vacunas y autismo también, más de 400, pues es una forma de acercarse fácilmente a través de los links, de los vínculos que pongo a pie de página, y que cada padre, porque eso es una cuestión propia de cada familia, haga esa labor de investigación, partiendo de la base que ya sabemos que al sistema no le interesa que los médicos reciban formación en vacunas, solo le interesa que estén muy bien adoctrinados, que respondan fácilmente al marketing del miedo. Le van a asustar mucho con el sarampión, por ejemplo, y le van a decir que hay que poner la vacuna de sarampión, que no es una, que son 3, sarampión, paperas y rubéola, porque si no hay epidemia de sarampión. Pues no pasa nada porque hay epidemia de sarampión. Yo pasé el sarampión, los de mi generación pasábamos todos el sarampión. Las madres nos juntaban a los hermanos para que pasáramos todos el sarampión en la primera semana, y yo recuerdo a los médicos decir, ya verá cómo después del sarampión el niño va a crecer, va a estirar, va a estar más fuerte, porque era, era como, un recargarte de las pilas, te habías eliminado de los tóxicos que tendrías y ya está, y prueba superada. Y no era mortal el sarampión, ni era nada de grave, se daba vitamina A, si acaso, y eso lo sabemos también, pues gracias a los análisis de la sanidad española en el siglo XX del Instituto Carlos III, que se ve que todas las enfermedades, todas, dejan de ser mortales, la mortalidad baja prácticamente a 0, años antes de la introducción de las vacunas. Con lo cual, esto también, y queriendo responder a la pregunta anterior que creo que hizo Quevedo, pues nos toca, que no haya mencionado nada, nos toca hacer revisión de todos esos datos, ser conscientes de esto, ser conscientes de que las vacunas no han salvado a la humanidad. Habrá sido las mejoras en la alimentación, las mejoras en las casas, en las buenas canalizaciones, el tener agua potable en las casas, el tener pues separadas el agua potable de las residuales. Y habrá gente que diga, bueno, y por ejemplo, ¿pero qué pasa con la polio, con la vacuna de la polio? Bueno, pues yo recomiendo mucho el libro de la autora Susan Humphries, Desvaneciendo ilusiones, las enfermedades, las vacunas y la historia olvidada, porque veremos, pero clarísimamente, que la primera vacuna de la polio, contra la polio, la de Salk, provocaba mucha más polio. Y veremos a lo mejor que la enfermedad de la polio se hizo desaparecer a base de estadísticas, porque lo que antes se consideraba polio desde el primer momento, desde el primer día de la parálisis, luego lo tuvieron que renombrar, recalificar, llamarlo de otra manera, y era polio solamente si la parálisis persistía más de 60 días. Porque claro, no bajaban tan rápido esto de la vacuna y ya. La enfermedad desapareció a base de renombrarla y no la llamaban polio, entonces ya pues se empezó a llamar mielitis transversa, algunas cosas, empezaron a diferenciar síndrome de Guillain-Barré y otras serie de enfermedades paralizantes. Y luego a lo mejor tiene mucho que ver, tuvo mucho que ver la polio con la contaminación por DDT, que se usaba en todas partes, y que eso parece ser que cuando dejó de usarse el DDT, que se usaba hasta en las casas, pues bajaron mucho también estos cuadros de parálisis en niños. Bueno, pues así tenemos que hacer revisión con todas las enfermedades,
y con todas las vacunas. Y otro ejemplo claro, mi hija mayor tuvo escarlatina. Bueno, pues yo me asustaba mucho con la escarlatina, pensaba pues que se iba a morir, como en las películas que ves del siglo XIX, la gente que tiene escarlatina se moría. Bueno, pues el médico no me hizo ni caso, no prestó nada de atención, porque la escarlatina resulta que no tiene vacuna. Entonces, pues nadie se asusta de escarlatina. Pues igual en mi época nadie se asustaba del sarampión, ni de paperas, ni de varicela, ni de las enfermedades propias de la infancia. Pero, sin embargo, a los médicos sí que han sido, ya para cerrar un poco el argumento, sí que han sido o están siendo muy adoctrinados en este marketing del miedo, que es el mismo marketing del miedo con el que nos vendieron las vacunas del COVID y con el que nos venden todas las vacunas. Dicen, es que ha habido un caso de no sé qué, entonces hay que vacunar a todos los niños. Bueno, pues sin estudiar los riesgos, sin estudiar qué componentes tóxicos y cancerígenos tienen. Está muy relacionado el cáncer pediátrico con las vacunas. Hay muchos estudios que lo relacionan también. Pues nada, bueno, doctor, ¿qué nos puedes añadir a todo esto que nos acaba de referir doña Inmaculada? Pues sí, que lleva mucha razón, que tenemos que... Ella como divulgadora, como profesional de la información, periodista, está haciendo una gran labor. Esa es lo fundamental. Como dijo un sabio hace 2000 años, la verdad nos hará libres. Pero para querer ver la verdad, para ver la verdad hay que querer verla, no hay más ciego que el que no quiere ver. Entonces, retomando también la pregunta, ¿qué le diríamos a los padres? Y por simplificarlo y esquematizarlo, hay que tener en cuenta 3 cuestiones, que son las 3 que determinan si un fármaco será adelante o no, que son el criterio de necesidad, ¿es realmente necesario? Segundo, ¿es realmente eficaz este nuevo tratamiento, este nuevo inóculo, esta nueva vacuna? Y tercero, ¿es seguro? O sea, los 3 criterios, no 1 o 2, los 3 deben cumplirse. Entonces, el primer criterio de necesidad lo ha contado muy bien Inmaculada con su experiencia personal, ella misma y sus hijos. Es decir, ¿qué pasa si un niño tiene sarampión? Pues es que no pasa absolutamente nada. ¿Qué necesidad hay de que un niño se ponga hoy la vacuna de la polio? Vamos a ver, en 35 años de médico que llevo, no he visto ni un solo caso, sí de secuelas de lo de la polio, pero de polio que se desencadenen activamente o de tétanos no he visto ninguno. Por ejemplo, en 35 años, ¿qué necesidad hay cada vez que uno se hace una herida, un rasguño, ponerse un nuevo inóculo para el tétanos que no va solo, que va con la difteria y la tosferina, porque aquí van las 3 juntas? O sea, necesidad, criterio número 1. Segundo, ¿realmente es eficaz? Esto ha demostrado, y en el segundo y tercer criterio de eficacia y de seguridad, ahí es donde está la importancia del verdadero placebo, como decía Inma. Si no lo he comparado con un verdadero placebo, no voy a saber si es más eficaz dejar que el niño tenga la enfermedad de forma natural o ponerle la supuesta vacuna. Y segundo, y tercero, el tercer criterio, si no he utilizado un verdadero placebo en el estudio, como no utiliza ninguna vacuna, no voy a poder saber diferenciar si hay más niños que se mueren si no toman la vacuna o si sí se la ponen. Entonces, como no están hechos bien ningún estudio, los datos son falsos, por resumirlo. Lo que yo hago personalmente, dado el esfuerzo tremendo que han hecho personas como Inmaculada Fernández, y es recomendar estos libros a muchos padres que me preguntan o abuelos, digo, pues mándale esto a tu hija. Les recomiendo todos estos libros, Desvaneciendo ilusiones, Tortugas hasta el fondo, y tus 2 maravillosos libros, El libro negro de las vacunas y Vacunas y autismo, la verdad silenciada, creo que es el subtítulo, ¿no? O algo así. Exacto. Sí, Entonces, yo lo que hago es que recomiendo directamente y mando el vínculo directamente. No trates de convencer a tu hijo o a tu pareja que lo lea. Que lo lea igual que se ve a ver qué cilindrada tiene el coche que estáis pensando comprar. Yo creo que además es más importante leer un libro de los que acabas de mencionar y escucharte a ti en tu consulta en caso de que alguno de vosotros tengáis algún tipo de duda. El doctor, yo soy paciente del doctor por distintas causas, tengo confianza en sus criterios, tengo también confianza plena en todo lo que he escuchado de doña Inmaculada Fernández, porque más que nada tengo sus libros y los lees. ¿Qué ocurre cuando lees uno de estos libros? Pues que si tienes un poco la mente abierta, empiezas a cotejar, porque no necesariamente os tenéis que creer todo lo que pone en el libro. Claro. Lo podemos cotejar.
y cuando lo cotejas y te das cuenta de que todo lo que está escrito ahí no son conjeturas, no son relatos, sino que estamos hablando de datos, pues lo que tenemos que hacer es obrar en consecuencia. Cuando alguien te dice que si sigues andando en una habitación a oscuras, de pronto hay un agujero que te vas a caer, que tú no lo ves, pero alguien te explica de forma certera y fehaciente de que ahí hay un pedazo de agujero, y tiene la linterna, que es el libro, y te hace, mira. No deis ni un paso más. Otro que no escucha. Otro que no escucha. Y cuando ves el agujero que dices, oye, muchas gracias porque has evitado que me pegue un costalazo. Y ya no solamente personalmente, ¿no?, sino a lo mejor los tuyos, que es lo que más quieres, tus nietos, tus hijos, les vas a decir, oye, mucho cuidado con esto, con este fármaco, con esta vacuna, con este tratamiento. Para que don Francisco de Quevedo nos haga una pregunta a todos. Última, y no quiero ser pesado. Si un tratamiento cura y no enriquece a nadie, ¿se le llama no comprobado o no conveniente? ¿Y a quién le sirve que siga sin comprobarse? ¿Al enfermo o al que vive de que el enfermo siga enfermo? Doña Inmaculada, como ve, mi amigo don Francisco y yo incidimos, metemos mucho el dedo en el ojo en lo que es el factor económico, en el factor del dinero, en el factor que corrompe, que es, por desgracia, lo que mueve este mundo. No sé si en venideros moverá también algo, pero en este, por desgracia, sí. Doña Inmaculada. Lamentablemente es así. Nosotros siempre hemos pensado que el Estado te cuida, que el Ministerio de Sanidad quiere tu bien, pero claro, nos hemos encontrado una serie de datos, unas barbaridades en el sistema, nos hemos encontrado de bruces, nos hemos dado con un sistema que está corrupto de raíz, que vemos en los ensayos clínicos que no se hacen ni a largo plazo ni con verdadero placebo, que quiera los médicos poco formados en vacunas, que ya es casualidad que los médicos de todo el mundo no se formen en vacunas, y sin embargo toda su formación queda luego en manos de las empresas farmacéuticas, que son las mismas que dan cantidades millonarias, y esto lo sabemos gracias a los documentos de transparencia de las farmacéuticas, que encima le tenemos que dar las gracias, porque si fuese por las asociaciones profesionales no lo sabríamos, pues que asociaciones como la Asociación Española de Pediatría, que recibe muchísimo dinero de Pfizer y de otras, y de Johnson & Johnson, y de todas, y otras asociaciones profesionales, y luego médicos de manera individual también se les da mucho dinero para asistir a congresos, o los 11 miembros del Comité de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría declaran que trabajan en los consejos de las farmacéuticas como asesores, o en ensayos clínicos, o en actividades docentes, declaran que son trabajadores de las farmacéuticas, y que esos mismos señores que realmente se ponen una bata de médico porque se han titulado en medicina, pero parece que trabajan más de las farmacéuticas, porque alguno reconoce que en los últimos 5 años ha trabajado para más de 20 farmacéuticas, son los mismos que recomiendan esos calendarios tan extensos de vacunas infantiles. Claro, porque les van ellos su negocio. Y una cosa, Inmaculada, me gustaría que de nuestros oyentes, seguro que hay algún caso, por desgracia, con serios problemas en su familia, en sus amigos o contactos cercanos después de las inoculaciones, tanto en el calendario pediátrico como en el resto de inoculaciones que han habido. Me gustaría que, para que tuvieran voz y voto, y que, como sé que estás liada ya escribiendo tu nuevo libro, que a lo mejor pudieran servir esos testimonios para fortalecer más la idea clara del perjuicio que pueden representar determinadas inoculaciones y el riesgo que corre la población en general si no se lee y no sabe de lo que está hablando. Por eso me gustaría que repitieras, por favor, tu canal de Telegram para que nuestros oyentes pudieran tomar contacto contigo si te pueden aportar más datos o alguna información que pudiera ser de tu interés. ¿Te parece bien? Me parece fenomenal, y además voy a dar otros datos también,
porque, bueno, la gente me puede seguir en Telegram, en Inmaculada Fernández, canal de información. También recomiendo mucho el canal del doctor Ángel Ruiz Valdepeñas, que tiene muchos más seguidores que yo. Y bueno, pero también me pueden seguir en Instagram, me encuentran ahí como inma.fernandez.díaz, y desde hace 7 meses también en la plataforma de La Voz de los Padres, lavozdelospadres.com, donde ahí se pueden dejar todos los afectados por vacunas o con hijos afectados por vacunas, pueden dejar su testimonio, y donde todos los que nos estén escuchando también tenemos materiales de difusión, de información, con fuentes, todo referenciado con fuentes originales, como bien ha dicho el doctor Ángel Ruiz Valdepeñas, porque se precisa que todo esté bien referenciado. Entonces Perfecto. Ahí sabrán de los riesgos reales de las vacunas, de todas las vacunas del calendario, los riesgos que pueden tener. Pues como se queda el programa cojo, porque tenía en total 14 preguntas, hemos hecho 6 más la última de 14. También quiero, por favor, doctor, quiero que también nuestros oyentes sepan dónde pueden encontrarte, porque os aseguro que merece la pena pasar un rato en su consulta, escucharle y tener otra noción diferente de lo que muchas veces son habas contadas, que son sota, caballo y rey. Y a lo mejor necesitamos algunos pacientes que nos digan, pues además de la sota, caballo y rey, hay el 5 de oros, el 6 de espadas, el 8 de bastos, hay otra serie de cositas que a lo mejor no reportan dinero a ninguna farmacéutica, fíjate, a ninguna farmacéutica, pero pueden ser muy favorables para tu salud. Por favor, doctor, ¿cómo le podemos encontrar? Bueno, yo lo primero que diría es que tampoco tengo interés en que me localicen a mí como persona. Creo que los profesionales de la información, como en este caso estás siendo tú o Inmaculada Fernández, estáis haciendo una tremenda labor de divulgación, y a partir de ahí nos vais a poder encontrar a cualquiera, los grupos de apoyo de Médicos por la Verdad, a los grupos MAI de la doctora Nadia Poppel, a mí personalmente, o a la doctora Natalia Prego, a muchos profesionales que están haciendo un gran trabajo, a la doctora María José Martínez Albarracín, a Miguel Báez. O sea, que hay canales generales de información donde va a ser mucho más eficaz. Pero claro, si me quieren... por ti, porque como te conozco y perdona sí, que tú sí, estamos en contacto y estás aquí en Madrid, pero seguro que en otras localidades de la península... No pues tengo consulta propia, pero atiendo en los lugares que me ceden, tanto en Madrid como en Valencia, como en Ibiza sigo atendiendo. La forma más fácil de contactar conmigo es un mensaje de WhatsApp. Yo, como no soy profesional de la información, no me manejo mucho con las redes, aparte de mi canal de difusión de Telegram, que es Dr. Ángel Ruiz Valdepeñas. Le tuve que cambiar el nombre porque hoy en día el mundo está tan complicado que me han suplantado la identidad con mi propia foto. Es increíble el mundo en que vivimos. Entonces, mi teléfono en principio es inconfundible, 677-572759. 677-572759, se me envía un WhatsApp y se tiene un poquito de paciencia. A veces tardo unos días en contestar y contesto. Y bueno, mi correo electrónico también a veces recibo, pero sobre todo lo más práctico para contactar es el WhatsApp. Pues nada, queridos amigos, me está diciendo Sonido que ya vamos en fuera de juego. Como suelo decir, como estamos en temporada de fútbol, ya estamos en fuera de juego. Así que os deseo a todos una feliz noche, que saquéis vuestras conclusiones, y esto ha sido Historias del Oculto en Informa Radio. Un abrazo, amigos. Muchas gracias. Buenas noches, queridos amigos de Historias del Oculto. No dejéis de suscribiros al Búnker de Josema en